Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Joel con ustedes. En este video quiero iniciar una serie llamado Inciertos. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos el por qué estamos sufriendo. No sabemos si vamos a superar algunas cosas. No sabemos qué nos espera. Pero aún para el cristiano, aunque nosotros no sabemos quizás alguna de las cosas que ha de venir en el futuro, sí sabemos lo más importante, y es que el Señor gana. El Señor gana, y si nosotros estamos conectados a Dios, nosotros también vamos a tener la victoria. Pues en los siguientes videos que vamos a soltar, vamos a estar hablando o escudriñando ciertas historias donde vemos personajes bíblicos que se encuentran en momentos donde no se sabe por qué ciertas cosas están sucediendo, no saben por qué o qué va a pasar en el futuro, pero en todo eso preservan su fe en Dios. Y quiero ver cada semana, cada video va a enfocarse con un carácter específico para aprender algo acerca de cómo nosotros podemos responder en tiempos de incertidumbre. Y el primer personaje es el hombre conocido como Job. Y vamos pues a leer en el libro de Job capítulo 1 y voy a empezar desde el comienzo y voy a estar brincando a ciertos versículos y capítulos para poder enseñar algunos puntos acerca de la vida y la historia de Job. La palabra del Señor se lee así, Job capítulo 1 versículo 1. Y aquí en los primeros versos vemos un poco acerca del carácter de Job y de quién era y cómo vivía su vida. Dice así la palabra del Señor. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Y entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Aún en esos versículos del 1 al 3 vemos el carácter de Job, vemos lo bendecido que era este hombre. Vemos que Dios le había dado hijos, Dios le había dado animales y dinero, porque los animales en ese tiempo era como tener dinero, ¿no? Poder comprar y usar, era su negocio, tener tantos animales, pues uno pudiera vivir a través de esos animales muy bien. Y mira lo que dice también el versículo 4 al 5. Y aquí vemos algo muy especial acerca de este hombre. No solamente era un hombre bueno, sino también era un padre muy bueno. Dice así, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Un buen padre, ¿no? Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, de sus hijos e hijas, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y para Job esta era una costumbre cotidiana. O sea, siempre Job estaba ofreciendo holocausto por si acaso sus hijos estaban andando en desobediencia. ¿Acaso si ellos le habían ofendido a Dios? Este era un hombre de carácter, un hombre bueno, un padre tremendo, bueno, buenísimo, un padre y un hombre ejemplar para nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué vemos en la historia de Job? Vemos que después de esta introducción acerca de la persona de Job, vemos un intercambio entre Dios y Satanás. Un intercambio entre Dios y Satanás. Y voy a leer un poco, dice así la palabra del Señor. Llegó el día en que los ángeles de
debían hacer acto de presencia ante el Señor. Se tenían que reportar. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo al otro, respondió Satanás. Y Dios le hace esta pregunta muy interesante. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Te has puesto a pensar en él? Y dice el Señor a Satanás, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. La segunda vez que escuchamos esto acerca de él, que me honra y vive apartado del mal. Qué lindo, este hombre era un hombre de carácter, un hombre que se consideraba aún intachable. Y dice Satanás, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, le está diciendo, la única razón por la cual Job te obedece, la única razón por la cual él es un hombre considerado intachable es porque tú le sigues dando bendición tras bendición tras bendición. Dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero dice Satanás, pero si tú extiendes la mano y le quita todo eso que posee, a ver si él no te maldice en tu propia cara. Le está hablando Satanás a Dios. Si tú le quitas todo eso, él te va a maldecir. Él te va a maldecir. Y de esto se trata el libro de Job. A ver si sí o no Job iba a maldecir al Señor al perder todo, a sufrir a un extremo. Mira, que yo no sé si yo pudiera lidiar con todas las cosas que Job tuvo que enfrentar en este libro, en este cuento de su vida. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas? Sabemos lo que sabe en la historia, que Dios pues dice, está bien. Le dice, todas sus posesiones están en tus manos. O sea, Satanás, si tú le quieres robar, si tú quieres hacer algo en cuanto a todas esas cosas, está bien, yo te voy a permitir, te voy a dar el derecho de hacerlo. Pero le dice, no le ponga la mano encima. Y dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y empezando en el versículo 13, aún vemos la pérdida de Job. Aquí vemos entrando en la vida de Job un hombre recto, justo y intachable. Vemos la pérdida. Mira, dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Versículo 14. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, aquí empieza toda la mala noticia. Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. Y a los criados los mataron de filo a espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. O sea, le habían robado los animales y mataron a filo de espada a los criados. Y entrando eso, terminando ese hombre contándole esa noticia, dice el versículo 6, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, o sea, se quedaron fritos. Y solo yo pude escapar a venir a contárselo. Y dice el versículo 17, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. Otros, los restantes de los animales también se los robaron. Y a los criados lo mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y si eso no era suficiente, dice el versículo 18, no había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos
Todos murieron y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Imagínate una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa. Yo no sé si en tu vida tú has sentido algo así, ¿no? Mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Y todo esto en un cuestión de minutos, ¿no? Él está recibiendo estas noticias uno tras uno tras uno. Y ahora, ¿qué vemos? ¿Cuál es la reacción de este hombre justo e intachable? Vemos el versículo 20 nos dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo. No dice gimiendo, no dice gritando, no dice en actitud de adoración. Mira qué cosa. ¿Cómo es que este hombre puede en tanto sufrimiento? Y me imagino que estaba triste, me imagino que su voz temblaba diciendo lo que va a decir ahora en versículo 21. Dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado el nombre, ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Vemos que al pesar de todos, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Pero les hago la pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por sufrimiento? ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos nuestro trabajo o cuando encontramos que estamos enfermos o si uno de nuestros familiares están enfermos, tienen cáncer? ¿Qué hacemos? Muchos de nosotros maldecimos a Dios. Muchos de nosotros le echamos cosas en la cara a Dios. Dios, yo he sido perfecto. ¿Por qué tú me estás haciendo esto? Yo no merezco esto. Pero no, Job. Y aún vemos que ahí no paró, ¿no? Vemos que también Satanás tocó el salud de Job y Job se enfermó terriblemente y tenía llagas en su cuerpo y todo le dolía, le picaba, le sangraba, o sea, estaba terrible este hombre. Y vemos que eso no era todo. Eso no era todo. Vemos que aún ahora empieza el intercambio entre Job y sus amistades. Y para resumir todo ese intercambio que vemos que hay mucho de eso en el libro de Job, voy a leer Job capítulo 4 del 7 al 8 que nos cuenta un poco acerca de la lucha de Job con sus amigos. Dice esto, versículo 7 del capítulo 4. Ponte a pensar, le está diciendo a Job, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. ¿Qué están diciendo los amigos de Job? Le están echando la culpa, le están diciendo, Job, yo sé que por afuera tú pareces ser perfecto, pero hay algo en ti, hay un secreto, tú quizás tienes una doble vida, estás haciendo algo que al Señor no le agrada, por eso estas cosas te están sucediendo. O sea, yo nunca he visto, están diciendo, a una persona que está viviendo justamente sufrir. Yo no he visto una persona que está viviendo su vida en una forma íntegra, que Dios lo destruya, pero en tu vida vemos destrucción, en tu vida vemos cosas malas y esto tiene que estar viniendo de la mano del Señor como juicio en contra de ti porque tú eres un pecador. Y les digo, imagínense cómo Job se siente en ese momento. Sabemos que aún Dios dice que Él es un hombre intachable, un hombre perfecto, un hombre ejemplar. Y aquí sus amistades le están condenando como si fuera cualquier otra persona haciendo todo lo malo al secreto. Y aún su esposa les dice, mira, maldice a Dios, maldice lo que él obviamente está lejos de ti y él no te está apoyando. Si eres un Dios bueno, y aquí vemos un pensar, ¿no? Una cuestión común para todo cristiano, para todo el mundo. ¿Por qué si hay un Dios bueno y justo, hay cosas malas que suceden a hombres y mujeres buenas? ¿Ve? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo debemos o podemos creer en un Dios al ver tanta crueldad, al ver tanto sufrimiento y dolor
en el mundo. Tenemos que entender, y aún también se creía en este tiempo en una teología o sistema de pensar de retribución, de que si tú hacías algo malo te iba a pasar como consecuencia. Y sabemos que hay espacio para pensar eso. Vemos aún en la palabra del Señor que hay ejemplos donde personas reciben un castigo de parte del Señor porque están andando en pecado. Pero también a la misma vez vemos aún en los libros evangélicos, ¿no? Los discípulos están entrando al templo con Jesús y ven a un hombre ciego y se le pregunta a Jesús, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y el Señor Jesús le dice, no es que pecó, sino esto fue hecho, o él está ciego para que el nombre del Señor sea enaltecido. ¿Ve? No podemos siempre pensar que cuando estamos pasando por el sufrimiento es porque estamos caminando en pecado. Hay situaciones donde sí, pero también teológicamente, bíblicamente, hay espacio al saber que no siempre cuando estamos sufriendo es a causa de nuestro pecado, de que Dios nos está castigando o algo así. Y vemos que este intercambio sigue entre Job y sus amistades y le están echando la culpa a él. Tú tienes la razón, Job, por la cual tú te encuentras en este lugar. Arrepiéntate y busque de Dios nuevamente, pero aún llegamos al capítulo 42, donde Dios mismo revela la inocencia de Job. Vemos que dice Dios, empezando capítulo 42 del 7 al 17, dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos y mi siervo Job orará por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes. El que tú pensaste que estaba en pecado va a orar por ti. Va a orar por ti. Y yo atenderé a su oración. Él no le manda a ellos a orar por ellos mismos, sino la oración de Job, Dios le iba a contestar a esa oración porque el hombre justo tiene esa conexión con Dios para poder pedir y hablar. Y dice que y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y aún brinca el versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El Señor bendijo más los últimos años de la vida de Job que los primeros. Mira qué cosa, mira que en medio de su sufrimiento, Job siguió adorando al Señor. La fe de Job es la única cosa constante que Job tiene a lo largo de su sufrimiento. Y vemos que su fe en algún momento vacila un poco y se frustra porque está siendo atacado por sus enemigos, aún estando en sufrimiento, aún estando en dolor. Y vemos que sí, Job se queja con Dios en el capítulo 21, versículo 4, y él desea que nunca haya nacido, también en el capítulo 3, versículo 3, y cuestiona a Dios. Y cuestiona a Dios, pero aún así vuelve a confiar en el creador de todo, en el creador del universo, en el creador que tiene poder para hacer y deshacer, para crear y destruir. ¿Ve? La fe de Job no es bonita, no es perfecto, pero sí es perseverante. Perseveró hasta el final. Y la respuesta al sufrimiento, amados hermanos, lo vemos aquí en la vida de Job. La respuesta correcta al sufrimiento de nuestras vidas, a las pruebas de nuestras vidas, es la fe. Tener fe. ¿Fe en quién? En Dios. Tenemos que confiar en Dios porque Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios es misericordioso y Él es muy sabio y sabe lo que hace. Sin embargo,
El Dios en que Job creía era un Dios verdadero. No era un concepto de Dios abstracto, no era meramente una filosofía de que existe un poder superior a todos los demás. No, se ve que él sí verdaderamente tenía una relación íntima con este Dios. Y aún en el principio del libro vemos que él siempre ofrecía holocausto por sus hijos a Dios. Quiere decir que él creía en este Dios. Él sabía que este Dios existía. Él sabía que teníamos que apaciguar la ira de este Dios y que no, nosotros teníamos que vivir en obediencia a Él porque Él existe. Él tenía una relación verdadera con este Dios. Él había cultivado una relación antes de la calamidad, antes de la prueba. Mira, todo le iba bien. Y aún él preservaba, permanecía en esa relación con Dios. Ve, muchas personas corren a Dios cuando el problema llega, pero ¿qué diferencia podemos experimentar y sentir y tener si nosotros antes de que llegue la prueba estuviéramos caminando consistentemente, buscando de la presencia del Señor y teniendo una buena relación con Él, permaneciendo en Dios? No solamente cuando hay problemas, sino en cada día de nuestras vidas, estando aferrado a Él, creyendo en Él, ofreciéndole holocausto de alabanzas y de sacrificio, pasando tiempo en oración, en lectura bíblica, en hablar acerca de lo bueno que Dios es, en compartir las buenas nuevas de Dios, en estar en un servicio, en adorarlo con música, en hacer todas estas cosas, amados hermanos. Como cristianos nosotros sabemos que lo que Job no sabía era que Dios se reveló en su Hijo. Dios se reveló en su Hijo Jesús, y el sacrificio que Cristo hizo no solo expió el pecado, sino que nos dio la relación correcta con Dios. Y aún nosotros podemos experimentar esa vida de perfección. No era que era perfecto en el sentido de que Él nunca pecó ni nada de eso, no. Pero sabemos que nosotros podemos ser perfectos, maduros en nuestro camino con Dios, en siempre mirar más allá del problema, en mirar más allá de la circunstancia del momento y caminar en fe cada día de nuestras vidas. El libro de Hebreos nos dice: acerquémonos al trono de gracia de Dios con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracias para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Tenemos que aferrarnos a Dios, amados hermanos. Tenemos que no alejarnos de Dios, no echarle la culpa a Dios, no decirle: ¿por qué tú me estás haciendo esto, Dios? Ni echarle la culpa a Dios, sino aferrarnos a Él, acercarnos a Él para poder recibir misericordia y encontrar gracia, para que eso nos ayude en nuestro momento de necesidad, en nuestro momento de aflicción, en nuestro momento de sufrimiento, en nuestro momento de incertidumbre, amados hermanos. Les hago la pregunta: cuando sufres, ¿en quién confías? ¿Qué hace en tu momento de dolor? A veces buscamos algo o alguien que nos brinde alivio, y por un lado está bien, ¿no? Si me siento solo, buscar la amistad de un amigo, la amistad de mi esposa, para sentirme conectados. Pero aún más allá tenemos que aferrarnos al Cristo de la gloria. Tenemos que aferrarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algunas personas comen demasiado cuando están buscando alivio. Algunas personas no comen nada para buscar alivio. Algunas personas corren al alcohol o a otras sustancias. Algunos compran cosas que no necesitan. Algunas personas toman vacaciones. Algunas personas hacen de lo que sea. Mira, ya tú sabes lo que tú haces cuando tú tienes que buscar tu alivio. Y piensa en eso. En qué tú o en qué o en quiénes tú corres para buscar alivio.
en tu momento de dolor y dificultad. Y hazte la pregunta, ¿son ellos o son esas cosas más importantes que Dios? ¿Será más importante aferrarse a estas cosas que a Dios, a buscar de estas personas que a Dios? Yo no sé qué cosas te vinieron a la mente, pero yo sé que nada de eso se puede comparar con la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un propósito, amados hermanos, para todo. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18 vemos que dice esto: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Mira qué mensaje poderoso Pablo nos está dando al decir que, mira, yo considero que todos estos sufrimientos, todo lo que yo tengo que sufrir, todo lo que yo tengo que llorar, todo lo que yo tengo que pasar, todo fuego que yo tengo que pasar, mira, no es nada en comparación a la gloria que habrá de revelarse en nosotros en ese tiempo. Tú ves, en esta vida no siempre vamos a saber el por qué tenemos que pasar por ciertas cosas. No vamos a tener la respuesta al por qué esta persona me hizo eso o por qué yo tuve que sufrir de esta manera. No siempre vamos a tener esas respuestas aquí en la tierra. Pero sí podemos saber que todas estas cosas no es nada en comparación a lo que recibimos en Cristo Jesús. Aún aquí, pero también en el futuro, en la consumación de todas las cosas. También sabemos que de alguna forma u otra, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Escuchan que dice, todas las cosas cooperan para bien, o todas las cosas obran para bien. ¡Wow! Eso nos dice que el cáncer obra para bien, que la enfermedad obra para bien, que el coronavirus obra para bien, que el sufrimiento, que el abuso que recibimos de todo el pecado que se nos hace en contra de nosotros, que todo el sufrimiento, que todo llanto, que todo dolor, que toda tristeza, obra para bien para aquellos que aman a Dios y están llamados conforme a su propósito. ¡Wow! Es difícil, podemos hacer miles de preguntas, pero ¿cómo, Joel? ¿Cómo es posible que este dolor, este abuso que se hizo en contra de mí, obra para bien? Yo no lo veo y yo les digo, yo sé, yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo tampoco, pero lo que yo sí veo en la palabra del Señor es que Dios nos dice, mira, tú tienes que ver más allá del problema, más allá del sufrimiento. Tú no vas a saber el porqué. Tú no vas a saber el porqué. Para saberlo todo se le toca a Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos es lo mismo que Job. Job nunca perdió su fe en Dios. Nunca. Nunca. Sino que confió en Él en los momentos difíciles. Confió en Él. Incluso, amados hermanos, nosotros, cuando no sabemos el por qué estamos sufriendo, debemos confiar en Dios. Sin importar que, porque en Él, amados hermanos, sea en esta vida o la que nos sigue, todo va a obrar para nuestro bien. Y eso tiene y debe ser suficiente para el creyente. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, por favor, tenemos que siempre amar a Dios y amar a las personas.